Señor, tuya por la eternidad. Amén, hermanos. Pueden sentarse, ¿verdad? Y a continuación la predicación. Bien, nos quedan nada más unos minutos. Abra su Biblia, por favor, en esta mañana, libro de Juan, capítulo número 6. El Evangelio de Juan, capítulo número 6. Vamos a abrir lectura a la palabra del Señor en el versículo número 15. Ahora, hermano, mire, lo del servicio en inglés en noviembre, obviamente no va a ser para establecer un patrón de ese día en adelante que va a ser así cada domingo. Eso solo lo vamos a probar una vez. Entonces, nos encantaría que usted nos acompañara. Nomás que dice el hermano Ricky que él quiere ahora un servicio en portugués, pero bueno, vamos a ver cómo le hacemos en eso. Juan capítulo 6, ¿está conmigo? Mira, el 9 de octubre del 2024 fue una fecha que a nadie se nos va a olvidar aquí en esta comunidad. ¿Por qué? 9 de octubre del 2024, ¿qué sucedió? A ver, dígame usted. Acabamos de celebrar el 1 año, el primer aniversario hace como una semana y media atrás, la semana antepasada. Dígame usted, usted vivió aquí, usted estuvo aquí. ¿Qué sucedió el 9 de octubre del 2024? Ah, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan del famoso Milton? No quieren acordarse de él, ¿verdad? Y, hermano, ¿se acuerda lo que pasó? ¿Y se acuerda cómo todo sucedió? 9 de octubre fue un día, ¿qué de la semana? No se acuerda usted. Fue un miércoles, hermano. ¿Se acuerda que cancelamos el servicio esa noche porque iba a entrar el huracán y todo el mundo, ¿verdad? Se les dijo que si usted vive en una zona de evacuación, váyase, retírese, aléjese de las costas, esto y lo otro. Cerramos la iglesia ese día, abrimos refugio aquí a la par, vinieron familias, aquí nos quedamos algunos. Fue un escenario inolvidable. Más que todo el año en sí, porque en un solo año nos troncaron ¿qué? 2 huracanes, uno detrás de otro. Y entonces los que vivimos y atravesamos eso, nos dimos cuenta el gran poder de Dios a través de la naturaleza. ¿No es cierto, hermano? Esa fue una noche inolvidable. Y entonces el día antes, claro, todo el mundo yendo buscando sus cositas, ¿verdad? Su papel de inodoro, sus comestibles, el agua pura, esto y lo otro, tanques de gas propano. Y el mero día, las calles estaban desiertas. Todo el mundo preparándose para el huracán. Y hermano, mire, nos vino a dar. Usted estudia un poquito la geografía de esta área. Se va a dar cuenta de que aquí no estamos muy propensos a algo así. El último gran huracán que dio aquí se le titula el huracán Tampa Bay, 1921. Estamos hablando estamos en el 2025. ¿Hace cuántos años, hermano? Más o menos unos 100 años. ¿Ok? Y entonces nos dio ahorita, vinieron 2, uno detrás de otro. Y algunos dicen, pastor, otros 100 años más para que el próximo venga, ¿verdad que sí? ¿Quién sabe? Eso es a la voluntad del Señor. Ahora fíjate, va a ser inolvidable en el sentido de que todos experimentamos lo que son los vientos y la fuerza de un huracán categoría. Casi llegamos al 4, ¿verdad que sí? Y entonces algunos nos acordamos, venimos aquí a la iglesia y bueno, fue algo bien impresionante
comenzar a ver cómo es que el viento, 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, empezó recio todo, y la lluvia pegando duro contra aquí el edificio, y por atrás allá también, y el viento, hermano, y eso, el sonido que eso causaba. Nunca en nuestra vida como familia habíamos atravesado un huracán así. Y las familias aquí, cada uno salíamos un poquito, sacábamos la cabeza de la puerta, algunos nos parábamos aquí en el pasillo, y costaba, hermano, pararse en contra de la fuerza del viento, porque era tan fuerte. Y entonces eso duró horas. Y pasó, y el centro del huracán pasó por acá en medio, por un lado, arrasó por ahí arribita de Sarasota, y entró, toda esta área fue altamente afectada. Algunos de nosotros, ¿verdad? La familia mía, aquí literalmente en la plataforma, tiramos 3 o 4 colchones, y mis hijas durmieron acá, mi esposa durmió por este lado, y yo me acosté en esta fila, mire, decía del coro, ahí me dormí yo esa noche. Y entonces amanecimos el día siguiente, y eso era increíble. El lago por acá se desbordó. Hermano, a media pulgada estábamos de que el agua del lago nos entrara aquí enfrente al templo. Todo eso de enfrente cubierto de agua, todo aquí atrás cubierto de agua. El viento arrancó la lámina del techo aquí del overpass y lo tiró y le dio contra la pared. Gracias a Dios no dio contra los cristales de ese entonces, que eran viejísimos, ¿ok? 2 o 3 pinos de acá atrás, ¡pum! El aire los agarró como si fueran nada y los destrozó. La casita, el Señor salvó la casita, porque así estaba de entrar el agua. La parte de atrás, que estaba más baja que el área de mi oficina, el agua entró, y hermano, se perdió casi todos los muebles, las libreras, el escritorio. O sea, sí hubieron pérdidas, y muchas familias de esta iglesia sufrieron pérdidas también. Pero nunca nos vamos a olvidar lo que fue atravesar una verdadera tormenta. Tanto así que algunos dijimos, bueno, de aquí en adelante, si viene aunque es una categoría 1, pongón, pácate, nos vamos. Porque da miedo, hermano. Es aterrorizante. Le causa a uno una sensación de terror. Subimos ahí arriba, abrimos las 2 ventanas, y eso era un espectáculo, hermano. Ver cómo el viento arrasaba con todo lo que estaba allá afuera. Y entonces usted y yo, que ya atravesamos algo así, nos podemos identificar, aunque sea en un poco, con la historia que tenemos en nuestras manos aquí en este día. Vamos a Juan capítulo 6, y comenzamos lectura de la palabra del Señor en el versículo número 15, que fue ahí donde terminamos el miércoles pasado con el mensaje titulado Dios conoce lo que tú necesitas. ¿Está conmigo? Un fuerte amén. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Si usted analiza conmigo el versículo número 16, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Hay otros 2 relatos de esta historia, uno en el libro de Mateo y el otro en el libro de Marcos. Los 2 otros relatos nos dice específicamente que Cristo hizo que sus discípulos entraran en la barca.
Y entonces al hacerlos entrar a la barca, los mandó a que empezaran a cruzar el mar. Fíjate. El título de esta mañana es el siguiente: las tormentas son parte del plan. Vamos a orar. Guíanos, por favor, Señor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento y danos discernimiento, Padre, para recibir lo que es para nosotros el día de hoy. Pues cada vez que tu palabra se abre, hay algo nuevo que aprender. Y oh Señor, recibe la gloria. Guíate estos labios inmundos, oh Dios, pues yo te necesito y dependo de ti un 100% en esta mañana. Edifica nuestras vidas, salva las almas. Si hay alguien hoy aquí que no te ha recibido, oh Señor, que hoy sea un día de salvación para esa persona. Todo está en tus divinas manos y te lo encomendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es increíble cuando uno comienza a estudiar el asunto del clima y de la meteorología. Los huracanes, hermano, las tormentas grandes que muchas veces atravesamos, y el año pasado atravesamos dos, aunque pueden causar bastante temor y pueden causar bastante daño, ¿sabía usted de que son necesarios para el mundo? Los huracanes crean un balance adecuado entre los dos polos y controlan las condiciones apropiadas para las áreas tropicales como el Caribe, el Atlántico y el Mediterráneo. Es más, se han hecho estudios y se ha comprobado también de que mientras han habido personas y diferentes compañías que han tratado de crear asuntos para modificar el clima en sí, en el ambiente, para prevenir huracanes y el ciclo que ellos mismos dan, se ha comprobado de que eso afectaría negativamente más a la naturaleza y puede hasta causar más destrucción, creando huracanes mucho más fuertes que pueden hacer mucho más daño en el futuro. ¿Por qué? Porque la naturaleza se controla por la mano de Dios. Dios está moviendo todo y los ciclos que experimentamos en nuestros mares y en nuestras áreas tropicales son manejadas para que todo se balancee. Y todo y mire, el huracán en sí también no solamente crea un beneficiario de superficie, pero también en las profundidades del mar revuelve ciertas cosas que son muy beneficiosas para el mar en sí y la vida subtropical debajo del mar, debajo del agua. O sea, todo está en las manos de Dios. Y la naturaleza misma nos comprueba de que las tempestades son necesarias y saludables. Ahora nos encontramos acá y mire, si usted lee esto, hay otros dos relatos, como dije en Mateo y en el libro de Marcos, nos dan básicamente la misma historia. Algunos cambian unos detalles pequeñitos, pero es básicamente igual. Cristo en cierto punto, acuérdase de que el miércoles pasado estudiamos de la alimentación de los 5,000, añadiéndole a lo demás, ¿sabían qué? 12,000, 15,000 personas fácilmente. Cristo en esa ocasión queriendo retraerse con sus discípulos simplemente para apartarse y de tener un tiempo de descanso y de reposo con ellos. Una gran multitud los sigue en ese lugar remoto donde están y Cristo aprovecha esa oportunidad y comienza a enseñarles la palabra. Minutos guían a horas, horas se convierten en un atardecer, la gente comienza a tener hambre y Cristo, sabiéndolo todo, conocía la necesidad de ellos. Había que darles de comer. Dos de sus discípulos dudaron de qué podían hacer. Felipe le dice: Señor, 200 denarios no bastan para darle de comer a tanta gente. Estamos hablando de un salario equivalente de 6 a 8 meses de una persona en ese entonces. No bastaría en darle que sea un poquito de pan a toda esa gente. Andrés agarra a un muchachito, le dice: Señor, aquí hay un niño que trajo un almuerzo de 5 panes y 2 pececillos. Ojo, pececillos, tamaño de sardina. Todo lo que hay.
Señor dice, trágame eso por favor. Y el niño vino y le entregó lo poquito que él tenía al maestro. Y el Señor, levantando eso en alto, la Biblia dice que dio gracias. Los discípulos, me imagino, ahí anticipando a ver cómo le iba a hacer, con 5 pedazos de pan de cebada y 2 pececillos. El Señor comienza a repartirle a cada quien las porciones para irle dando a la gente. Y la gente comenzó a recibir comida. Y los discípulos fueron, y cada vez que ellos iban, regresaban y había más. Iban, regresaban y había más. Y el Señor de alguna forma milagrosa multiplicó el alimento ese día a tal punto. Oiga, la Biblia dice que la gente comió cuanto querían. Y entonces Cristo en este momento del texto comienza a despedir a las multitudes. Ya todo el mundo había comido, ya todo el mundo estaba satisfecho. Y en eso Él, a propósito, Él es Dios, Él es todo conociente, Él todo lo sabe, Él controla el universo, Él sostiene la creación en sus manos, Él es el verbo, Él era antes de Dios, Él estaba con Dios y Él es Dios. Él estaba ahí cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra. Por Él todas las cosas existen y por Él todas las cosas subsisten. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que quiere hacer, Él sabe por qué da instrucciones, Él sabe por qué, porque hay un plan detrás de todo lo que Él hace. Y a propósito agarró a sus discípulos, los metió en una barca, Él sabiendo lo que iba a pasar adelante. Les dijo, métanse a la barca, crucen el lago y los veo por allá. Y la Biblia dice que Él regresa y se aparta a solas y toma un tiempo y le ora a su Padre Celestial. Hermano, te voy a decir algo. Fíjate bien, esos discípulos no hicieron nada equivocado. Ellos no estaban en lo malo, ellos no erraron, ellos no se apartaron. Es más, usted agarra este texto, usted agarra Mateo, usted Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 14. Ellos siguieron todas las instrucciones que el Señor les dio. Estaban ahí para servir, le dieron de comer a toda la gente, estaban ahí, se involucraron y fueron obedientes. Y aún en su obediencia, fíjese lo que les pasa. Por eso le estoy diciendo, las tormentas de la vida son parte del plan. Hicieron todo lo que Cristo les pidió, obedecieron cada paso, las instrucciones fueron dadas, se metieron en la barca, comenzaron a navegar. Y ahora fíjese, usted dijo que fuimos a Israel en el 2018, nos dimos cuenta de lo que es el mar de Galilea. No es nada del otro mundo. Usted se puede parar de un lado y con sus ojos, si el día está claro, usted puede ver fácilmente al otro lado. No es un gran mar como aquellos que tenemos aquí arriba cerca de Michigan, que no se puede ver el otro lado por la anchura que tiene. No, es relativamente pequeño. Entonces ahí nos paramos ese día y nos pudimos a pensar, ¿cómo en el mundo? Y ahí estaba la guía, se llamaba Mimi. Y Mimi nos comenzó a explicar, nos dice, si ustedes están pensando en cómo fue lo que sucedió el día que la tormenta se desató y los discípulos estaban en la barca, tienen que dar cuenta de que el mar de Galilea está 210 metros bajo el nivel del agua. Está rodeada de montes y de montañas. Por lo tanto, cuando hay días calurosos y en ciertas épocas del año, el calor se asienta sobre la superficie del mar y entran unos vientos fuertes del norte o del suroeste. Y ese viento frío se mezcla con el viento caliente que está sobre la superficie del mar y crea en cosa y en serie de minutos una lluvia y unas tempestades fuertísimas.
Y ahí empezamos a pensar, ve pues. Y ahí estaban ellos. En ese entonces no habían motores. En ese entonces no habían Yamahas. En ese entonces no habían Hondas. En ese entonces todas las lanchitas uno tenía que ir remando. Y ahí estaban los discípulos en esta lanchita dándole duro. Comienza a desatarse. Fíjate bien cómo es que suceden las cosas. Vamos una vez más al texto, capítulo 6, versículo 16. Está conmigo, un fuerte amén. Dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Uno ya estaba, ¿qué? Oscuro, y Jesús no había venido a ellos. El Señor cumple su ministerio. El Señor se enfoca en la gente, les da instrucciones a sus discípulos. No hay crítica, aunque algunos critican lo que hicieron en ese día, pero ellos obedecieron precisamente todo lo que el Maestro Divino les pidió que hiciesen. Y hermano querido, déjame decirte, tú y yo también podemos ser cristianos fieles, podemos ser cristianos comprometidos, podemos hacer todo lo que podemos hacer para cumplir y estar en el centro de la voluntad de Dios. No significa que estamos exentos a las tormentas de la vida. Sirva al Señor, dele con ganas, busque de Dios, hágalo todos los días, lea su Biblia, métase a estudiar, órele al Señor como Dios quiere que le ore, sea un testigo como Dios quiere que sea un testigo, sirva en la iglesia como Dios quiere que lo haga. Bienvenido, hermano, dele con ganas. Eso no significa que no van a haber tiempos tenebrosos en tu vida. Parte del plan de Dios es que vengan noches oscuras. Parte del plan de Dios es que vengan tinieblas a tu corazón. Parte del plan de Dios es que hayan tiempos donde tu corazón se turbe y te dé miedo y te aterrorice y te preguntes cómo le voy a hacer y dónde vendrá mi ayuda. Ese es parte del plan de Dios. Sométete al plan de Dios, porque Dios hace llover sobre justos y sobre injustos también. Y aquí tenemos a los discípulos, y la tormenta fue de noche, que lo hace peor. Y así como ellos tuvieron su tormenta de noche, tú y yo tendremos noches bien gruesas también, porque los problemas se agrandizan más cuando vienen de noche. Y era oscuro. Y nos habla también, hermano, Juan escribe aquí, y note esto. Juan escribe 60 a 70 años después de que sucedió todo, y él todavía se acuerda que estaba oscuro. La presencia de Jesucristo aún estaba con ellos en medio de la tempestad. Ellos seguían remando y seguían remando con esos vientos contrarios, y no había evidencia de que Cristo estaba cerca de ellos, pero Él sabía bien dónde se encontraban. Quizá estaban en un lugar oscuro y quizás se sentían solos. Y hermano querido, no hay cosa más terrible que afecte el corazón de un cristiano que esas dos cosas: la oscuridad y la soledad. La soledad ha afectado los corazones de tantos cristianos, hundiéndolos en una depresión tan profunda que es difícil salir. Es difícil sacarse de ese hoyo de depresión donde uno se encuentra. La soledad mata, la soledad aniquila, la soledad te hiere profundamente. La soledad te puede quitar hasta la más viva esperanza de que tú tengas en el Señor. Ten cuidado con esas dos cosas, porque en cada tempestad hay oscuridad y hay soledad. Y se encontraban en la oscuridad y se sentían solos. Ahora, no fueron los únicos. Abraham, cuando subió al monte Moría en ese día para ofrecer a su único hijo, él estaba solo y se sentía solo. Moisés en varias ocasiones sintió soledad. Elías, cuando estaba solito en esa cueva, apartado de todo lo que Dios quería que él hiciese, él también se sentía solo. En la cueva de Adulam, David estaba en un lugar oscuro y estaba también en un lugar solo. Jeremías, cuando estaba en la cisterna, estaba también en un lugar oscuro y estaba en un lugar solo.
Juan el Bautista, el apóstol Pablo, muchos otros han estado atravesando tormentas directas en sus vidas, donde se han encontrado en lugares oscuros y en lugares solos también. Tú y yo tendremos tormentas que atravesar, así como ellos. Nadie se hace excepción a las tormentas, a las tribulaciones, a los problemas, donde nos vamos a sentir en oscuridad y en soledad. Cristo les manda a que entren a la barca. No había oscurecido. Entran a la barca, comienzan a remar. Se supone de que esto sucede como a las 3 de la mañana, ya en la hora quizá más oscura de la noche. Y el versículo 17, véalo conmigo por favor si es posible, capítulo 6 versículo 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. El Señor no había llegado a ellos. Su presencia y su inmutabilidad manifiesta de que Él sabía lo que estaba ocurriendo, pero ellos aún así remaron y remaron y remaron sin la evidencia de que Jesucristo estaba presente ahí con ellos. Pero cuando se encontraban en ese lugar, la Biblia dice que el viento comenzó a dar duro. Y es posible, hermanos, seguir a Jesús y todavía enfrentar tiempos y lugares tenebrosos, oscuros y solos. Yo alabo a Dios de que cuando más necesitamos a Cristo, Él siempre se aparece. Suponiendo de que fue a las 3 de la mañana, quién sabe, nadie sabe la hora exacta, pero habían estado remando y remando y remando, dándole con todas sus fuerzas, con lo que ellos podían físicamente, con sus brazos y con esos remos en contra del viento contrario. Me imagino que en un punto dado de la noche se comenzaron a preguntar: You think we're gonna make it? ¿Será que vamos a llegar al otro lado? ¿Qué va a pasar? De repente el agua se comenzó a desbordar adentro de la barca y comenzaron a ver que sus pies se comenzaron a mojar. El viento y la lluvia daba fuertemente en contra de ellos. El temor comienza a apoderarse, la angustia comienza a entrar, la duda y la incertidumbre comienza a rodearlos. Y en ese preciso momento donde más necesitaban a Cristo, ¿sabe quién se aparece? El divino Maestro. Yo alabo a mi Señor de que Cristo, Él mostró siempre a través de su ministerio terrenal su poderío y su deidad y su divinidad. Él se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Él sabe quiénes somos por nuestra naturaleza, porque Él mismo sufrió en carne como tú y yo. Él conoce lo que tú y yo atravesamos, pero a la misma vez Él sigue siendo el Dios omnipotente, el soberano Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene el control sobre la enfermedad, el que tiene el control sobre la muerte, el que tiene el control sobre las necesidades humanas, el que tiene el control sobre también la misma naturaleza. Y la Biblia dice que cuando los discípulos más necesitaban al Señor Jesucristo, levantan sus ojos y ven la figura de un hombre caminando sobre el agua. Ahora usted se va a Mateo y a Marcos y usted encuentra que los discípulos casi se orinan los pantalones, porque piensan que es un fantasma. Y es que, hermano, seamos honestos, nos reímos de ellos y nos burlamos de ellos, pero si usted anda aquí en la bahía a las 3 de la mañana y usted ve a un tipo caminando sobre el agua, ¿qué va a pensar usted? ¡Wow! ¡Oh! La Llorona, la Ciguamonta. ¿Qué nos diría uno? Uno siempre piensa en lo peor, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que Cristo siguió caminando sobre. Ahora mire, el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, Él fue el que creó la fuerza de la gravedad. Él lo instituyó, Él lo puso
en el centro de la tierra, donde the most gravitational pull there is. Y eso es lo que nos sostiene aquí debido, parados sobre nuestros pies. Brincamos y volvemos a caer. Por eso el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. La fuerza de la gravedad. Hermano, científicamente hablando, para que una persona pueda caminar sobre agua, no puede haber una fuerza de gravedad. O sea, Cristo en esa noche desafió las mismas leyes que Él instituyó, porque Él es Dios. Y yo no sé cómo, pero se quitó el peso de encima, sustrajo ese elemento de la gravedad y comenzó a caminar sobre el agua. Fíjese bien de esto. Horas antes, la multitud que había sido alimentada, cuando vieron el milagro, querían ahí mismo coronarlo rey, dice el versículo 15. ¿Y Cristo qué hizo? No. Se aparta de ellos y se esconde y no les permite. Pero en la noche, solo con sus discípulos, Él camina sobre el agua. Y a los ojos de ellos les dice: yo soy el rey, yo soy el gobernador del cielo y de la tierra, yo soy Dios en carne humana, yo tengo la habilidad de hacer lo que están viendo con sus ojos y mucho más. Y la Biblia dice que a cierta distancia Cristo les dice dos palabras que yo espero que usted las escuche cada vez que usted atraviesa una tormenta, porque son las palabras más consoladoras que Cristo te puede dar. Y le dice: no temáis. It's me. Soy yo. Yo te mandé a atravesar este lago. Yo te metí en la barca. Yo te dije que hicieras lo que estás haciendo. No es tu culpa lo que está ocurriendo. No son consecuencias de algo que tú has hecho, que estás atravesando este tiempo tan doloroso, este tiempo tan tormentoso, este tiempo tan tenebroso. Yo te dije, es parte de mi plan, es parte de mi propósito. Yo te dije que te metieras a la tormenta y yo causé que esa tormenta te afligiera a ti, hermano querido. Yo estoy aquí para decirte que las situaciones difíciles y las situaciones oscuras y las situaciones tenebrosas y todo lo que nos duele, ten en mente, por favor, de que mucho de ello es parte del plan de Dios para tu vida. Él quiere que atravieses tiempos de dificultad, Él quiere que atravieses tormentas, Él quiere que entiendas de que Él es el único que puede salvarte y ayudarte en tu momento más crítico. He's there, He's always there. Y Él siempre te va a echar la mano y te va a decir: no temáis, mi hijo, soy yo. Y en tu tormenta más grande, aquí estoy yo contigo. No te preocupes. Y cuando Él entra a la barca, el texto dice: enseguida llegaron al otro lado. De que usted va a llegar al otro lado, va a llegar. De que usted va a alcanzar la otra ribera, va a llegar. Está garantizado por el Señor. Tormentas son temporales. Tormentas son por un tiempo. Tormentas son breves. Ten fe, el Señor está contigo. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te alabamos hoy y te exaltamos.